Bien, en el sentido de lo que quiero compartir esta mañana, hermanos, una continuidad a lo que el domingo pasado les compartía. He recibido muchísimos comentarios y que me han alentado, me han bendecido, porque mensajes como el que les prediqué el domingo pasado podría haber asustado a muchos, pero muchos hermanos lo han tomado bien, en el sentido de descubrir este detalle, que fuimos creados por Dios sin límites. Todos los límites que tenemos es causa de lo que pasó en el Edén, es causa de lo que nosotros continuamos todos los días, es causa, no fue el plan original de Dios, es consecuencia del pecado del hombre, del pecado que se originó en el Edén y del pecado en el que uno sigue enredado, pero en el Calvario está la salida, el cambio. Entonces, quiero hablarte el otro aspecto que sí necesitamos comprender, que el hecho de que hayamos sido creados sin límites no es para hacer lo que se nos antoje, y que hay un marco dentro del cual hay que funcionar para que todo funcione así. El problema que Adán y que Eva se salieron de ese marco, y dígame usted, la sociedad de nuestros días no se sigue saliendo, y cada vez peor se sigue saliendo, y cada vez peor. Aún el hombre ha llegado a tal manoseo de la vida humana que ya es horroroso. Te cuesta entender que sea así, pero gente que ha guardado células de su propio cuerpo para tener, por si alguna vez más adelante necesitara un repuesto para su cuerpo, va a generar otra vida, va a dejar que un ser exista para poderle sacar de ese cuerpo. Es una carnicería humana. Entonces todo esto revela un poquito la barbarie hacia la que el ser humano sigue desviándose, sigue alejándose del plan original de Dios. Entonces ese diseño de un ser ilimitado, que tengo que pedirle disculpas y corregir un nombre, esas cosas que entre la memoria se te cruzan. Yo mencioné a un tal con apellido Ivanovich, pero la de la azafata que cayó de 10.000 metros de altura es Bulovich. Gracias a Dios por los hermanos que la buscaron en internet, corroboraron el dato y me pasaron el aviso. Bueno, otro bitch, ¿no? Pero esa azafata tiene ese nombre. Yo no sé si vive aún por los años que ya han transcurrido, pero recuerdan, para los hermanos que no estuvieron el domingo pasado, que no escucharon esta parte del mensaje, se trata de una persona que cae desde 10.000 metros de altura, porque el avión explota por un atentado, y cae desde 10.000 metros de altura y sobrevive al golpe. Después de 3 días de estar en coma, vuelve a la absoluta normalidad en su vida. Entonces estábamos viendo con eso y con tantas otras evidencias de que Dios hizo a nuestro cuerpo capaz de andar en el aire. Le quiero agradecer de que nadie llamó a ningún socorro, no me pusieron ningún chaleco de fuerza, nadie, porque con lo que estaba presentando el domingo pasado parecía, como salido de la realidad, ¿verdad? Pero desayuné con mate cocido, no tomé nada extraño, nada raro. Es algo que vengo observando, investigando desde mucho tiempo. Los deseos intrínsecos que hay en la naturaleza humana y la cantidad de antecedentes escriturales, antecedentes bíblicos que tenemos. Y hoy, con lo ágil que son las comunicaciones por internet, que te podés enterar de todo, de cuántos detalles, cuántos acontecimientos en el día de hoy que corroboran estas cosas que estaba compartiendo. Evidentemente, Dios creó un ser sin límites, ilimitado. Decíamos que la palabra ilimitado se ha puesto de moda en los niveles del marketing, en las áreas del marketing. Qué palabra que cae bien, ¿verdad? Ilimitado. Entonces esto se utiliza para la publicidad, se utiliza para cultivar el consumismo humano. Yo quiero usarlo aquí para cultivar tu propia consagración al Señor. Recordaba muy emocionado en estos días
un hecho muy real en mi familia. En el casamiento de mi hermana yo tuve la oportunidad, era chiquitito, de conocer una mujer que en casa su nombre era mencionado a menudo. Y cuando mi hermana confeccionó la lista de los invitados a su casamiento, no podía faltar la señora Chena. ¿Y quién era Chena? No era un miembro de la familia, no era una parienta, pero Chena estaba ahí entre las primeras en la lista de invitados del casamiento de mi hermana, y en el casamiento la conocimos. Era muy chiquito para entender la historia, pero la comprendí años después cuando me la volvieron a contar. Mi hermana mayor nace 7 mesinas, su cuerpo muy menudito, chiquitito. Está bien que mi papá calzaba el número 45, pero la cuna de mi hermana era la caja de zapatos de mi papá. Allí estaba la bebé recién nacida, débil, chiquitita, y bueno, mi mamá, una joven mamá de 20 años, la nena se enferma, tiene tos convulsa y en un momento se le ahoga y ya está morada, no respiraba. Imagínense los gritos desesperantes de una mamá que su hija se le muere en sus brazos. Y apareció la señora Chena, la vecina que vivía al lado de mi casa. Saltó el alambrado y la asistió, la ayudó, la estabilizó. Cuando todo se tranquilizó, la bebé se tranquilizó, mi mamá, estuvo todo en paz, la señora miró el alambrado y dijo: ¿cómo pasé yo este alambre? Un alambrado de 2 metros de alto. Y le aclaro, ella no era la Mujer Maravilla. Bueno, cuando yo la conocí tenía 20 años más que cuando sucedió eso, porque mi hermana se casó a los 20 años. Eso fue cuando mi hermana era bebé. Y entonces es uno de los hechos que nos evidencia que Dios le dio capacidades a nuestro cuerpo que nosotros no nos hemos enterado o hemos estado muy confundidos respecto a estas cosas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que de aquí en más tenemos que intentar volar, que tenemos que intentar levitar, volar, levantarnos en el aire, cosas así. No es para eso. Es para empezar a entender que Dios en su diseño nos hizo sin límites y nunca vamos a comprender la totalidad de ese diseño si no entendemos el designio. Y hoy vamos a trabajar un poquito estos dos términos que se parecen mucho y en muchos sentidos han sido utilizados como sinónimos, cuando en realidad son distintos. El diseño de pronto es lo que más fácil comprendemos. Hoy vamos a explicar un poquitito el designio, aunque en el apunte que usted tiene allí tal vez tenga que cambiarle un poquito el orden para aclararlo un cachito más. El diseño es esa pieza que se construye con un formato, pero el designio es de donde salió esa idea. El designio es donde se produjo. Imagínese una novia, está por casarse y va a la modista se llama ahora, ¿no? Porque de pronto en la modernización, qué sé yo, términos extranjeros que se utilizan, bueno, va a la mujer que le va a hacer el vestido, o al hombre que le va a hacer el vestido, porque existen modistas también, ¿o no? Entonces, ella va allí, jamás en la vida agarró una aguja, ni sabe cómo se enhebra la aguja, pero sí tiene la idea de lo que ella quiere. Ella quiere que cuando entre al lugar de la ceremonia, al novio se le salgan los ojos para afuera y diga ¡guau! Entonces, tiene toda la idea en su mente. Quiere que el vestido sea así bien entallado, que destaque su silueta, su figura, que muestre todo lo que ella tiene, que tenga encaje por aquí, y encaje es donde uno encaja los ojos, ¿no? Cuando eso caladito que muestra más de lo que tiene que mostrar. Entonces, bueno, ella quiere que cuando el novio la vea, entonces ella tiene la idea, tiene el plan en su mente, ahora necesita que alguien le haga el diseño. Entonces la modista comienza a tirar trazos, a mostrarle tela, a mostrarle distintos tipos de encajes y entonces va labrándose lo que se llama luego el diseño. Pero antes del diseño, ¿qué estuvo? El designio. Quiere decir
que el ser humano, o mejor dicho, con esto queremos explicar que antes de que el ser humano exista en el diseño sin límites como fue creado, antes existió en la mente de Dios, por decirlo de una manera. Lo digo así como con muchísimo respeto, porque cuando nosotros hablamos de la mente, tenemos la tendencia a encuadrarlo a lo que es nuestra mente. Y hablar de la mente de Dios creo que uno lo está minimizando. Permítame decir, en la gloriosa y eterna creatividad divina. En esa gloriosa y eterna creatividad divina, Dios dijo, va a ser de esta manera. Quiero que cuando lo plante sobre la tierra sucedan estas cosas. Que en el desarrollo de su vida sucedan estas cosas. Entonces antes del diseño, hay que un designio. ¿Cierto? Hay un designio. Tenemos una experiencia que compartimos con el pastor Marcelo. Y bueno, si esto sirve de chivo, bienvenido. Pero cuando estábamos desarrollando Intermix, y el proyecto básico era, bueno, simplemente hacer algo que ya existía a una medida que fuera portátil, que fue la primera máquina, una pequeña hormigonera que fuese portátil. Entonces, Marcelo tiene un designio. Él imagina y me dice, tendríamos que hacer algo que al albañil le entregue la mezcla hecha en su propio balde. ¿Verdad? ¡Epa! Entonces ya empezás a imaginar, como es una cafetera que te entrega el café ahí, entonces comencé a trabajar el diseño, así que si el material tenía que aparecer en el balde del albañil, había que conocer cómo era el balde. Así que me compré un balde de albañil, comencé a tomarle las medidas, la altura, el ancho, el fondo, porque ahí adentro tenía que trabajar parte del proceso de la máquina. Así que finalmente, después de varios intentos, de varios experimentos, después de varios sustos, logramos que apareciera esta máquina que hace la mezcla en el propio balde del albañil. Entonces quiero decirle que el diseño me llevó un tiempo largo. Yo no sé cuánto tiempo estuvo en la mente de Marcelo el designio, pero el que tenía el designio que haga tal cosa en tal lugar fue en esa cabecita. Y yo tomé el desafío y lo desarrollé. Quiero ilustrar con esto la diferencia entre designio y diseño. ¿Se entiende? Entonces, cuando nos referimos al Señor, al Creador, el diseño es muy importante y podemos investigar un poquito respecto al diseño. Por ejemplo, no se ha logrado hacer una computadora en el mundo que pueda desarrollar todo lo que tiene la habilidad y capacidad que tiene el cerebro humano. La computadora va a responder a normativas preestablecidas y a toda la información que le cargaron, pero la computadora, por grande y hábil que sea, no tiene la facultad creativa. La mente, el cerebro del ser humano puede generar creativamente soluciones que antes no existían. Entonces, no se ha logrado con lo completo, con lo avanzado que es hoy la tecnología, no se ha logrado imitar. Es más, hay computadoras que cumplen muchísimas funciones, muchísimas, pero no han logrado hacerla en el tamaño que tiene el cerebro humano. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Se puede investigar el diseño. Ese pequeño cerebro ahí, chiquitito, metido adentro de esta caja que por algo Dios le puso hueso por todos lados, para que la proteja, cumple funciones que no han podido ser imitadas por nada. Entonces el diseño, medianamente lo podemos observar, lo podemos estudiar, lo podemos conocer. De hecho, hay ciencias y prácticas que se dedican a investigar el ser humano, pero quisiera ir hoy con usted un poquito más lejos, porque si el diseño tuvo estas facultades, ¿qué habría en el designio del que lo hizo? Yo quiero desafiarte a pensar un poco qué pensó Dios cuando decidió que existieras. ¿Qué pensaba Dios cuando decidió que el ser humano existiera?
Evidentemente no lo hizo para sufrir, no lo hizo para morir, no lo hizo para enfermarse, mucho menos lo hizo para pecar. Entonces, me surge la pregunta cuando medito en esta verdad: ¿cuánto le interesa a la gente el designio divino? Si usted saliera a la calle a preguntarle a la gente cuánto le interesa lo que Dios piensa, la mayoría de ellos le va a decir que no le interesa. Entonces me preocupa preguntarle a la iglesia: ¿cuánto le interesa al creyente? ¿Cuánto le interesa a mis hermanos? ¿Cuánto le interesa a los redimidos? ¿Cuánto le interesa a aquellos que tienen promesa de gloria y destino de gloria, herencia de eternidad? ¿Cuánto le interesa qué fue el designio de Dios con lo que hizo? Nos tiene que interesar, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Así que vamos a Génesis, porque Génesis da algunos detalles del diseño. Y observando el diseño, podemos entonces comenzar a entender un poquito más del designio, aunque en estos versículos está revelado. Génesis 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Se entiende que algo ocurrió en lo que dice Génesis 1:1 y el versículo 2. ¿Qué fue lo que sucedió, verdad? Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero aún en semejante caos, el Espíritu de Dios se hizo presente. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y allí es el comienzo de todo un reordenamiento de un cosmos desordenado. Por eso el domingo pasado decía: no importa qué tan desordenado esté tu mundo interior, si el Espíritu de Dios tiene lugar para moverse allí, Él enciende la luz y lo ordena todo. Así sucedió en el inicio, lo relatan las Escrituras. Pero vamos a versículos más adelante, versículo 26. Porque en los versículos siguientes al que leímos viene todo el ordenamiento que Dios hace, poniendo el cielo en su lugar, la tierra en su lugar, las aguas en su lugar. Y luego de ordenarlo todo, quiere decir que Dios no creó al hombre en un escenario de desorden. Dios no creó al hombre en un escenario de necesidad. No lo creó en un escenario de caos. No lo creó en un escenario hostil. Luego que ordenó todo, absolutamente todo, versículo 26 nos cuenta: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. ¿En qué? En todo lo que había creado. Y señoree en los peces del mar, y en las aves del cielo, y en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En la descripción de los animales, ¿a qué llega a describir ahí versículo 26? Entran los reptiles, ¿verdad? Quiere decir que lo que tengas que gobernar y no gobiernes, tarde o temprano te gobernará a ti. Ellos debían gobernar. ¿Quién se arrastraba sobre la tierra? La serpiente. Hay muchas hipótesis de que la serpiente pudo ser que no se arrastrara sobre la tierra, sino que anduviera erguida y todo eso, que no fuese ofensiva, pero fuese como fuese, estaba dentro de lo que el hombre tenía que gobernar en el diseño divino. En el designio divino, el hombre tenía que gobernar, y termina siendo gobernado por lo que él tenía que gobernar. Cuando no ejercemos dominio sobre las cosas ejercen dominio sobre nosotros. ¿Cierto? Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Una definición de sexos. Porque en el designio divino estaba la procreación. Y en el designio divino hubo decisión clara respecto a su diseño. Así que por más modernas que sean las discusiones hoy en nuestra enredada sociedad, Dios sigue pensando lo mismo. Amén.
Y los bendijo y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias y en todo lo que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto que da semilla os será para comer, y toda bestia de la tierra, y todas las aves del cielo, y todo lo que se arrastra sobre la tierra. Otra vez de nuevo, eso que se arrastra. Adán, tendrías que haberla mandado a la parrilla antes a la serpiente, ¿verdad? ¿No dice el gaucho: todo lo que se mueve va a parar al asador? Adán no se avivó. Estaba entre lo que el hombre se podía comer. Y en todo lo que hay vida, toda planta verde os será para comer. Y así fue. Y vio Dios que lo que había hecho, he aquí, era bueno en gran manera. Con toda la creación aparece la expresión: y vio Dios que era bueno. Pero cuando Dios crea al ser humano, lo hace a su imagen y a su semejanza, y le otorga capacidades y un rol muy definido. Dios ve que eso está buenísimo. Todo lo demás estuvo bueno, pero esto está buenísimo. Así que lo hace con toda la aprobación divina. Ahora, ¿qué tendrá que ver el pasaje de Pedro aquí, hablando de que fuimos creados en un diseño conforme al designio de Dios? Es que si no entendemos para qué fuimos hechos, no entendemos por qué fuimos hechos como fuimos hechos. ¿Se entiende esto, hermano? Cuando no entendemos para qué, no entendemos por qué fuimos hechos como fuimos hechos. Se pierde de vista el propósito, se enreda, uno no entiende el diseño ni el designio. Ahora, Pedro da una revelación a la iglesia. No sé si los estoy aturdiendo. Aquí está un poquito fuerte. ¿Está bien ahí? No estoy aturdiendo a nadie. Que esté suave, porque por ahí me entusiasmo y no quiero dejar sordo a nadie. El apóstol Pedro escribe de esta manera, en 2 de Pedro capítulo 3, una cantidad de pasajes, solo he seleccionado unos pocos nomás, una cantidad de pasajes que nos hablan ministrando al pueblo del Señor, al cuerpo de Cristo. 2 de Pedro capítulo 3, desde el versículo 8, dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Una semana para nosotros es un problema a veces. Un mes, un año. No, nene, tenés que esperar un año. ¡Un año! Y para el Señor, un día. Y 1000 años. 1000 años. Y un día. Es como si fuera igual. No ignoréis esto. Es decir, que Dios no está limitado a tiempo. Dios no está limitado a tiempo. Para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, yo no sé cuántos en su oración le dicen lo mismo que yo le digo al Señor muchas veces en mi oración: ¿hasta cuándo? La maldad sobre la tierra no se puede soportar más. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Entiendo la oración de los que Juan los escuchó rogando en los cielos: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Es que Dios no tiene por tardanza los juicios que dijo, que de hecho ya se están viendo sobre la tierra. Dios está teniendo paciencia para que el ser humano vuelva al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas,
¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es decir, el creyente que se despierta, que estamos hacia el fin de todo, en vez de asustarse, cada vez se consagra más. En vez de llenarse de miedo, cada vez se llena más de fe, cada vez está más lleno de confianza, cada vez tiene más paz porque está cada vez más cerca de ver el rostro de su Señor. Entonces, ¿cómo no debiéramos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Puesto que todas estas cosas, hermanos, pasarán, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Y otra vez vuelve a decir Pedro, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia de Dios. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Las realidades de lo que se vive sobre el mundo, al que no conoce a Cristo lo lleva a la desesperación, pero al creyente lo lleva a más y más consagración, a mayor entrega, a mayor servicio, a mayor experiencia en la gloria del Señor. Fuimos creados para vivir sin límites, porque fuimos creados para que se desarrollase el designio de Dios. Y de pronto, si nunca antes observaste este detalle, somos el único ser de existencia perpetua, el único ser de la creación que tiene existencia perpetua. Todo lo demás pasará, aún el cielo y la tierra pasará. Todos los elementos que hay sobre la tierra pasarán, todas las obras pasarán. ¿Qué sucederá entonces con este ser hecho a imagen y semejanza de Dios? Fue creado para existir perpetuamente. Una realidad que pocas veces nos detenemos, porque por allí estamos en algún modo engañados como con aquellas huecas filosofías a las que Pablo se refería: comamos y bebamos que mañana moriremos, que todo terminará, bueno, disfrutala hoy, vivir mañana que la vida termina. Y para muchas personas la idea de que bueno, llega el fin, llega la muerte y todo termina. Sin embargo, encontramos suficientes enseñanzas en las Escrituras. Y cuando observamos el designio de Dios, Dios no creó a alguien para que sea como un soplo. Aunque cuando el hombre mira la vida desde el lado del hombre, canta como el tango, es un soplo la vida. Se nos va de la mano. Sin embargo, tenemos que enterarnos que fuimos creados para existencia perpetua. Si no, ¿por qué razón Jesús vino a traer vida eterna si no fuéramos de existencia perpetua? ¿Por qué debió ser un redentor eterno el que viniera a redimirnos si la vida no fuera perpetua? Evidentemente no vamos a vivir perpetuamente en esta condición, porque fue uno de los recaudos inmediatos que Dios tomó tras la caída en el Edén. Dios le cerró a Adán el paso al árbol de la vida, porque dijo: no sea cosa que ahora coma del árbol de la vida y viva eternamente en estas condiciones. Es decir, el primer acto de misericordia con un ser caído es que Dios no le permite comer del árbol de la vida para que no viva eternamente en la condición de perdido. Bienaventurado el que entiende esto. Esta mañana estamos comiendo un plato grueso y viniste a la casa del Señor para recibir una palabra edificante que nos va a hacer pensar mucho. Hermanos, si la vida fuera tan así, superficial, tan fugaz, que no tiene sentido, que bueno, uno muere y se terminó todo. Muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Cuántas pavadas ha dicho la filosofía? ¿Cuántas pavadas ha dicho esa filosofía popular que a alguien le salió a decir: bueno, muerto el perro, el perro? Porque el perro no tiene promesa de perpetuidad. Pero nunca digas eso de un ser humano. Haya sido conocido o no sobre la tierra desde el instante que una vida humana fue concebida, es concebida
con perpetuidad. Yo no quiero imaginar lo que será ante el juicio del gran trono blanco, donde todos comparecerán ante el Señor, los que tengan que rendir cuenta por los crímenes que nadie se enteró. No quiero imaginar lo que será eso. Terrible, terrible, terrible. Entonces, comprendemos que fuimos creados con destino de eternidad, con una vida perpetua. ¿Cuántas cosas nos ilustran, nos ayudan a entender, o nos debieran ayudar a entender, si pudiéramos superar esto de que a veces nuestra mente todavía sigue muy cerrada? Así que vamos a mirar un poquito esto, el diseño que Dios crea. Evidentemente en las Escrituras está, y a lo largo de la vida humana, a lo largo de la historia, se ha podido comprobar exactamente que esto es así, a través de distintas personas y de distintas investigaciones. En primer lugar, la función para la que fuimos creados, porque por eso Dios hace un ser ilimitado, porque tiene funciones que cumplir en la creación, así que fuimos diseñados para una función a cumplir, y el primer aspecto que aparece allí, por lo cual Dios nos hace a su imagen y a su semejanza, es que el hombre cumpliría sobre toda la creación una representatividad absoluta del Creador. ¿Sabía usted que usted es representante de Dios en el ámbito donde usted vive? Miramos raro a alguien que dice: yo le hablo a las plantas y no se me secan, cada vez están más lindas. Lo miramos raro, ¿verdad? Qué extraño. Pero cada ser humano es un representante de su Creador. Un hermano en el Chaco nos contaba, también él hizo toda una investigación, hurgó en internet, y un estudio que hicieron los japoneses, qué sucede en la naturaleza como respuesta a la voz del hombre. Y entonces el hermano contó allí varias cosas que conforme al dicho, a lo que saliera de la boca del hombre, y dije: qué bárbaro, si lo hicieron los japoneses, la naturaleza tiene que entender también el idioma japonés. Pero las figuras que lograban captar en las aguas conforme a lo que la persona hablaba y decía. Entonces todo esto nos suena raro, muy raro, al menos que entendamos que el ser humano fue hecho para ser un representativo directo del Creador. Por eso se nos exhorta una y otra vez: ojo lo que decimos. Nuestras palabras bendicen, nuestras palabras maldicen. Nuestras palabras abren campo espiritual o cierran campos espirituales. Porque el ser humano no fue hecho como simple casualidad que existió sobre la tierra. No es un accidente de una probeta ni de un laboratorio, sino es el diseño que Dios desarrolla a causa de su designio divino. Así que no puso a nadie a cargo de la creación, sino ¿a quién? Al ser humano, al hombre, a cargo de la creación. Dijo Dios: vamos a hacerlo para que señoree. Acababa de crear todo. Dice: ahora necesito a alguien que sea autoridad, que señoree, que gobierne, que lo disfrute, que lo maneje. Mire qué impresionante es esto. Qué impresionante. También otra capacidad que se le dio es una capacidad de comunicación recíproca. ¿A qué se refiere esto? Que nosotros podemos hablar con Dios en el diálogo de la oración, pero que también podemos oír a Dios. ¿Y cuál es el gran problema del ser humano? Aún personas que oran a cada instante y que lo tienen en su pensamiento, siempre tienen los oídos tan tapados que nunca oyen cuando Dios les habla. Entonces, recibe este desafío. Probablemente no le falte oración, probablemente le falte oído. En una ocasión, estudiando la palabra, observando lo impresionante de la vida de Abraham, se me ocurrió hacer un estudio bíblico para
para mí mismo, para alimentarme yo mismo, para estimular mi vida de oración conforme a la vida de oración que tuvo Abraham. Y me llevé la sorpresa que si bien encontramos altares de adoración, que encontramos alguna ocasión en la que Abraham habló en oración, la práctica más común es que Abraham escuchó lo que Dios dijo. Entonces dije, acá la cuestión es al revés. Si bien uno tiene que tener la apertura de la búsqueda, y quiero decirle que no le estoy fomentando la vagancia, quiero decirle que tiene que orar al Señor, pero pida, Señor, abrime los oídos que yo pueda entender cuando vos me hablás. Y que mis oídos estén abiertos para oírte. Entonces descubro que es Abraham que vive esa vida de fe impresionante, porque Abraham no viene de un medio de una congregación acostumbrado al altar de la consagración. Abraham venía de Ur de los Caldeos, un pueblo pagano, asesino, perverso, idólatra, pagano totalmente. En medio de ese pueblo, Abraham oye la voz de Dios y toma el desafío de Dios y sigue al Señor solito, porque hasta Sara se reía de él cuando Dios le hablaba. Sin embargo, se registra que Abraham tuvo la visita personal y física de Dios. Y la evidencia es que Dios se manifestó de tantas maneras con Abraham, aún aceptó ese almuerzo que Abraham le preparó. Entonces se me revolucionó la teología. Dije, si bien yo tengo que buscar a Dios en oración, pero tengo que aprender que mis oídos se tienen que destapar para entender cuando Dios habla. Por eso aquí entendemos esto, que ¿por qué sabía Adán que no tenía que tocar de ese árbol? ¿Quién se lo había dicho? Dios vino y trató con él. Dios hablaba con Adán y Adán hablaba con Dios. Adán hablaba con Dios y Dios hablaba con Adán. Entonces esa comunicación era recíproca. ¿Se entiende, amados? El tiempo me apremia y tengo que correr. Pero fue creado con creatividad y con la facultad de la multiplicación. Evidentemente, si le era comisionado llenar la tierra y sojuzgarla, tenía que tener la capacidad de multiplicación. ¿Y la creatividad? ¿Qué invento hizo Adán? ¿Ha observado usted por qué se llaman los animales como se llaman? Porque Dios creó todo y le dijo a Adán, vení, entretenete un poquito aquí en el huerto. Labralo, disfrutá, y todo esto que hay aquí, vos le tenés que poner el nombre. Y se llaman así hasta hoy. De pronto vio un bicho grandote y dijo, ¡oh, elefante! Este se va a llamar elefante. Y otro con el cuello largo, no me jirafa. No sé de qué manera. Obvio que los nombres no están puestos en castellano. Cuando usted va al zoológico y lee el nombre que tenía ese bichito ahí, entonces decís, la inteligencia de Adán para acordarse cómo se llamaba era súper. ¿Cómo te vas a acordar de ese nombre? Y las plantas, el nombre que tienen, no sé, el nombre del cual se derivó el nombre por el que nosotros lo conocemos, son nombres que nuestra memoria ni puede recordar. Sin embargo, Adán le puso nombre a todos los animales, le puso nombre a todas las plantas, le puso nombre a todo. ¿Fue creativo o no? Creado a imagen y semejanza de un Dios creador, Dios le dio la creatividad, le dio la facultad de decidir, el libre albedrío. Todo. ¿Tenía necesidad? No, todo. Todo, excepto algo. No toques ese árbol, excepto algo. Le dio la facultad de hacerlo, y evidentemente que Adán tenía la facultad de decidir, es que bueno, finalmente decide mal. La facultad de la decisión, era un hombre libre. ¿Por qué razón entender estas cosas? Entender que fue un hombre creado con acción de voluntad, con propia voluntad, porque no era una marioneta, una persona con ánimo propio, con decisión propia. Dios no creó un muñeco, creó un ser completo, capaz, completamente capaz para el designio de Dios.
Y lo hace con la capacidad de señorear, que probablemente es lo que el ser humano menos olvidó. Al ser humano le gusta gobernar, ¿verdad? La mayoría de las personas no le hablan al perro con cariño. Le hablan, si yo fuera el perro, los ladro, los muerdo. Probablemente con el perro es donde más se note que el hombre siente que tiene autoridad y ¡fuera acá! ¡Venga para acá! No le habla con dulzura, con cariño. Estuvimos en una casa una vez, los pastores nos recibieron y ellos tenían que ir a un campamento, nosotros teníamos que ir a ministrar al día siguiente, entonces nos dejaron en su casa y cuando yo vi el perro que tenía, dije, no, yo acá no me quedo. Y me dice, no hay problema. Dice, cuando él aparece vos le decís así, pero tenés que decírselo con autoridad. ¡Al fondo! Hicimos una prueba y el perro obedecía. No habría sido, señor perro, váyase al fondo, por favor, que me asusta. No, pero se ve que el hombre no tiene problema por entender que fue hecho con capacidad de señorear, de gobernar. Es más, ese fue el grave problema de la sociedad, el hombre apoderándose del hombre. En una ocasión leíamos en un devocional con mi esposa justamente el capítulo 1 de Génesis y descubrimos que Dios puso todo bajo el gobierno del hombre. Las aves, los animales, las plantas, la tierra, la creación, el oro que había sobre la tierra, todo. Lo único que no puso bajo el gobierno del hombre fue al hombre. Lo único. Ahora díganme ustedes cómo se desarrollaron los gobiernos corrompidos de la tierra. Maltratando la vida humana, apoderándose de otros. Pertenencia absoluta del Señor. Al hombre no le fue dado poseer al hombre. Le fue dado la autoridad de gobernar sobre el resto de la creación, pero no sobre su propia naturaleza. Porque es un ser especial para la gloria de su Creador. Por esto el respeto que nos debemos tener unos a los otros, ¿eh? Ahora, el potencial de gobernar creo que es el que menos problema tenemos por entender. Desde algún modo, desde el capricho o desde el autoritarismo, el ser humano va a intentar ejercerlo. Y el concepto de que tenemos existencia perpetua. ¿Por qué razón el árbol de la vida? Justamente porque fue un ser con existencia perpetua. Es interesante que el árbol de la vida no aparece a lo largo de todas las Escrituras. Al hombre le es cerrado el paso al árbol de la vida porque Dios dice, no sea cosa que ahora, en estas condiciones de hombre caído, coma del árbol de la vida y viva perpetuamente en esas condiciones. Y le cierra el paso, no lo deja entrar de vuelta al huerto. Pero cuando encontramos otra vez la mención al árbol de la vida, cuando Juan en Apocalipsis escucha personalmente la voz de Jesús, que dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, que no fue sacado del medio del huerto, está en el medio del paraíso de Dios, al que al hombre no le fue permitido entrar. El árbol sigue estando en el mismo lugar. Ahora, ¿para quién es? Vos vas a comer del árbol de la vida. Yo voy a comer del árbol de la vida. Es más, estamos comiendo del árbol de la vida. ¿Quién es el árbol de la vida? Es Cristo. Es Cristo. Cuando adorás al Señor, cuando experimentás la gloria del Señor, cuando tu corazón se llena de la gloria de Dios, estás comiendo del árbol de la vida. A Adán le fue impedido comer del árbol de la vida, pero a los redimidos, los salvados, los transformados, los que tienen su nombre anotado en el libro de la vida, los que tienen al Espíritu de Dios en ellos, les ha sido dado el árbol de la vida. Gloria a Dios. Este es el alimento de los seres creados para la perpetuidad. ¿Por qué necesitamos un alimento de valor eterno? Hace poco, no sé si fui al médico o me llevaron al médico. Tipo mamá, mi señora, va conmigo para asegurarse que fui. Pero bueno, hacía ya varios años. Y yo siempre pienso que pasaron 2 años o 3 y cuando voy la doctora mira en su computadora y me dice, usted hace 5 años que no viene acá. Y entre todos los análisis que hace me dice, usted está bajo de vitamina E. Vitamina E. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? Simplemente tomar sol. Cuando hay sol,
ande así arremangado. Usted tiene la piel muy blanca, cuídese, no tome sol en los horarios pico, pero exponerse al sol. Y dije, mirá vos, hasta la vitamina Dios la puso en los astros. La puso ahí. Es decir, ¿le fue provisto todo al hombre o no? Le fue provisto todo. Todo. Adán, no tenías razón para desobedecer. Adán, no tenías razón para escuchar a la serpiente. Adán, no había razón, sin embargo lo hizo. Ahora observe usted, en un clima tan satisfactorio, con todo, el hombre no logra mantenerse obediente a Dios. Sin embargo, en lo inhóspito del desierto, Jesús se mantuvo en absoluta obediencia al Padre. Entonces es en la obediencia de Cristo que nosotros tenemos esperanza. Así que comprendamos esto, amados. Yo no sé de aquí en más cuánto se interesará tu corazón, tu mente, tu alma, tu espíritu, para entender un poquito más del diseño con el que Dios te creó, que te creó con capacidad representativa, absoluta representatividad del Dios eterno, con capacidad de comunicación recíproca, con creatividad, ingenio y la capacidad de multiplicarte, con la facultad de tomar decisiones. Y Dios da respaldo cuando nosotros tomamos decisiones con convicción. Viene el respaldo divino, con voluntad propia, ese ánimo propio de poder accionar o no, potencial para gobernar, y que tengamos conciencia de que tenemos existencia divina. Entre las torpezas que el hombre ha cultivado, que muerto el perro se acabó la rabia, que comamos y bebamos que mañana moriremos, y la que yo considero más torpe de todas, no sé quién fue el autor, pero espero que se convierta a tiempo, porque si no, no lo voy a encontrar en el cielo, que el hombre es un animal de costumbre. Y como coincide con las animaladas que el hombre hace, pareciera que fuera verdad, mas este humilde y sencillo hombre de Dios te dice, el hombre tiene costumbres de animal, pero no es un animal de costumbre. Para nada. Esa es la confusión con la que el diablo ha convencido a muchos, comamos y bebamos que mañana moriremos. Somos el hombre igual que la bestia. Mira, hasta Salomón en sus locuras estaba confundiéndose, porque estaba mirando al hombre desde la lupa del hombre. Yo hoy te estoy invitando a ver al hombre desde la lupa de Dios. ¿Te animarías a mirarlo del lado que Dios lo vio? Entonces ese diseño de persona ilimitada, ese diseño que evidentemente a través de la historia se ha reflejado, se ha hecho evidente, el hombre maneja las comunicaciones, maneja las distancias, maneja las alturas, maneja las aguas, maneja los aires, por supuesto, en su medida, ¿cierto? En la antigüedad, los gobiernos pelearon por el dominio de la tierra. Después se dieron cuenta que gobernar sobre las aguas le daba al hombre mayor y a los gobiernos les daba mayor poder gobernar sobre las aguas, porque había más aguas que tierra y las aguas comunicaban absolutamente con todo. Entonces comenzaron a pelear luego por el gobierno de las aguas. Tarde o temprano se dieron cuenta que gobernar desde las alturas le otorgaba mayor poder y comenzaron a pelear por el gobierno de los aires. Cosa que no ignoramos, de cuántos tipos de combates ha habido y cuán importante es la instalación de los satélites que han sido puestos en las alturas, que te están mirando por dónde andás y hasta de qué color estás vestido, a dónde estacionaste el auto, y al rato aparece en tu teléfono que des una opinión del lugar que acabas de visitar. Paraste en una heladería y al lado había una gomería y te pregunta por la gomería y por la heladería. Estamos siendo vistos absolutamente de todos lados. Por eso, hermanos, tenemos que entender que la tierra está lista para un gobierno único. Y el primer gobierno único que va a haber sobre el mundo es el gobierno del anticristo. Por eso la profecía, o el mensaje que esta mañana le hice escuchar de este hermano que observó en las profecías cómo vienen dándose las cosas. Y no quiero que esto te asuste, sino que esto te alegre. Tu Redentor está más cerca que nunca, más cerca que nunca. Entonces, ¿cuánto te ha interesado el pensamiento, el deseo de Dios, el designio de Dios?
En Dios había un plan, en Dios había una idea creativa. Por eso nos hizo como nos hizo. ¿Y por qué andamos como andamos? Porque tenemos olvidado lo que Dios quería. La humanidad anda fuera del diseño de Dios, vive fuera del diseño de Dios. Ni aún el creyente se interesa del diseño y del designio de Dios. Ni aún el creyente se consagra para decir: Señor, quiero vivir en tu voluntad, hacer tu voluntad, quiero agradarte a ti. No, cada uno dice: dame, yo quiero. Resulta que cuando descubrimos que el diseño y el designio de Dios incluyen todo lo que nosotros pudiéramos pedir, cuando observamos cómo Dios crea al hombre, lo hizo provisto de todo. ¿Le faltaba algo? No, nada. Aún la necesidad de ayuda idónea fue observada por el Creador y le hizo la ayuda idónea. ¿Le faltaba algo? No, nada. ¿Qué le falta al que anda en el diseño divino? ¿Qué le falta al que anda en la voluntad de Dios? ¿Qué le falta al que se abraza al propósito de Dios? ¿Sabe que ese fue el secreto de Pablo el día de su conversión? Señor, ¿qué querés que yo haga? Ese fue el secreto de ese hombre el día de su conversión. Señor, ¿qué habrá en tu designio divino? Yo pienso lo mejor que puedo pensar, pero seguro que vos pensaste mejor que yo. Seguro. ¿Cómo voy a resolver esto? A veces los que tenemos que tomar decisiones, los que tenemos las responsabilidades de tomar decisiones, chocamos con esa ansiedad natural de decidir así explosivamente, no dar lugar a que yo quiero entender qué dice el Señor de esto. Le aseguro que he visto situaciones de las que humanamente no tenían ningún remedio. He visto la intervención divina tan gloriosa y tan perfecto el accionar del Señor. Lo he visto a través de tantos años. Entonces, cuando te hablo de darle lugar al designio divino, por decirlo de una forma así muy humana, la idea de Dios, el plan de Dios, lo que Él tenía, lo que Él tiene en su pensamiento, ¿cuánto le interesa al creyente hoy esa verdad? Así que quiero alentarte y quiero decirte que tu mundo puede ser absolutamente mucho más glorioso, tu ámbito más glorioso y maravilloso, viviendo en el plan divino. ¿Cuánto le interesa a la gente el diseño divino? Mi papá en su limitación, pero tenía convicciones muy claras. Además sufría mucho, el humo del cigarrillo le producía mucho mal. Ahora en todos lados las advertencias, hasta en los mismos paquetes de cigarrillos va una advertencia: usted entra en un lugar cerrado, no puede, tiene que ir ahí hacia afuera. Ahora todas las medidas, pero hace 60 años atrás te trastornaban, porque hasta los más importantes de la tierra te mostraban que si no fumabas no eras una persona importante. Y en su sencillez mi viejo decía: si Dios hubiera hecho al hombre para que fume, le hubiera hecho una chimenea. Simplemente estaba observando el diseño, simplemente el diseño físico. No lo hizo para esto, porque le hubiera puesto tal capacidad. Entonces, cuando nosotros observamos el diseño con el que Dios nos creó, en primer lugar tenemos que creerlo. Es más, voy a decirte algo esta mañana. Lo creas o no, lo entiendas o no, pero tras la venida del Señor vos vas a andar por los aires como nunca te imaginaste. Y si la venida del Señor se dio antes de que tu vida físicamente llegue al final y tu cuerpo es guardado, no importa si en el cajoncito ahí arriba o en la tierra allá abajo, pero en el instante de su venida tu cuerpo va a salir de donde está con un cuerpo glorificado. Vas a salir de allí. Siempre que hablé de estas cosas, de que en la venida del Señor nuestro cuerpo será glorificado y resucitaremos, porque delante de Dios a rendir cuenta no se van a presentar fantasmas sin cuerpo. Delante del Señor a rendir cuenta nos vamos a presentar con nuestro propio cuerpo. Así nos enseñan las Sagradas Escrituras. Cuando hablamos de esto hay personas que hacen la pregunta: ¿y qué de los que murieron en un incendio o fueron incinerados y hoy solo son cenizas y sus cenizas fueron esparcidas? ¿Cómo va a volver a existir ese cuerpo? O el que fue arrojado al mar y los peces lo devoraron, ¿cómo va a aparecer ese cuerpo?
Creemos lo que la ciencia dice para algunas cosas, comamos y bebamos, y creemos lo que la filosofía dice, que somos animal de costumbre. Creemos todas esas cosas, pero no creemos cuando la misma ciencia dice que nada se pierde, que todo se transforma. Y que los átomos que compusieron un cuerpo, tal como la creación respondió cuando dijo existan las plantas, exista la vida, exista el cuerpo, tal como los átomos creados por Dios obedecieron a su orden divina, de la misma manera van a obedecer y van a salir de donde estén, a donde el viento los haya llevado, donde las aguas. Por eso el salmista dice, ni aún en lo profundo del mar ahí me ven tus ojos. Podemos entender, hermanos, que le podemos hacer una pregunta a Google y nos va a responder ahí con exactitud y con prontitud. ¡Increíble! Es más, algunas veces lo estoy utilizando, busco el significado de alguna palabra o algún dato y aprieto el botoncito y ¡tuc!, me contesta. Y la gente no tiene problema por entender que los satélites están viendo todo y toda esa información, y que cuando se te van a abrir los ojos para entender que los ojos del Dios eterno jamás estuvieron cerrados. Jamás, 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 jamás. Entonces tenemos un problema, que esto está cerrado. Podemos entender lo que hace el hombre, pero no podemos entender lo que hizo Dios. Es más, a algunos les va peor. Pueden entender lo que hace el diablo y andan como el diablo. Están tan informados de lo que el diablo hace, andan como el diablo. Otros están tan metidos en lo que hace el hombre, que bueno, andan como hombre, pero que bueno el que entiende lo que Dios está haciendo. Qué bueno por esto direccionar nuestra oración. Señor, haceme entender, Señor, haceme entender cuánto le interesa a las personas el diseño de Dios, cuánto les interesa el designio divino. Señor, ¿por qué me hiciste como me hiciste? Una función yo tenía que cumplir. Ahora quiero decirte que todo lo que se perdió en Adán y en Eva, todo lo que se perdió en el Edén, todo fue restaurado en el Calvario, y todo está siendo consumado en Cristo y en la iglesia. ¿Qué tiene que ver con vos todo lo que estás escuchando? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver conmigo? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos la iglesia, somos la amada del Señor. Si Dios le hizo a Adán, le hizo una compañera de su propio cuerpo, nosotros hemos sido tomados del propio cuerpo de Cristo, y la iglesia es la novia. Es la novia del Señor, es la que pronto está a las bodas, que sonarán las trompetas y la iglesia se reunirá con Él. Oh, se nos abran los sentidos, se nos abra la mente, el corazón para comprender esto. Alabado sea el Señor. Espíritu Santo, ábrenos el entendimiento, por favor, ante estas verdades eternas y gloriosas. Divino Espíritu Santo, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Estamos en un mundo de demasiadas cosas que nos distraen, y le prestamos atención a tantas cosas. Mas te ruego, Espíritu de Dios, ábrenos el entendimiento. Ábrenos el entendimiento. Bendito Señor, bendito Señor, bendito Señor, bendito Señor. Mire, hermanos, los creyentes no tienen problema por entender algunas verdades, que al hombre le ha sido otorgado poder sobre la creación. Es más, esta mañana aquí, si hubiera alguno de los ministros que ministran esa palabra, que Dios te da oro, te da casas, te da 0 kilómetros, darías corriendo acá. Eso sucede en muchísimos lugares del mundo. ¿Y qué es verdad? Es verdad. Es verdad. Pero ¿y por qué no nos sucede? Probablemente estemos descuidando la principal verdad, la principal de todas las verdades. Dios tenía un deseo cuando te hizo, y te creó con un diseño conforme a su deseo. Yo te hago la pregunta: ¿cuánto te interesa su deseo y cuánto te interesa su diseño? ¿Cuánto cuidas de ese cuerpo que el Señor te dio? ¿Cuánto lo consagras? ¿Cuánto lo santificas? Porque te fue dado para cumplir el designio de Dios sobre tu vida. Quiero cerrar con esto. Ninguna persona llega a su realización fuera del designio de Dios para su vida.
Va a llegar al último día de su vida buscando para qué existo, para qué vivo, para qué estoy sobre la tierra. Entonces te van a convencer las filosofías, que muerto el perro se acabó la rabia, que estamos acá porque estamos de paso, hoy estamos y mañana no estamos. Y terminando de cerrar nuestra mente, que somos seres con existencia perpetua. Por eso el Salvador descendió del cielo, se arrojó por nosotros, pagó el precio que pagó en la cruz del Calvario. Te pregunto, ¿cuánto te interesa? ¿Cuánto te interesa el designio de Dios? ¿Cuánto te interesa? ¿Cuánto tiempo de tu oración está enfocada hacia ahí? Señor, abrime el entendimiento, yo quiero entender tu voluntad divina. Quiero entender tus propósitos. Quiero consagrarme, Señor, para que cumplas en mí. Porque Dios te hizo sin límites en su designio y en su diseño. Todos los límites que tenemos es porque estamos fuera del designio de Dios. Todos los límites que tenemos, todos, tienen que ver con que estamos fuera del designio de Dios. Quiere decir que andar en el designio de Dios te hace ilimitado. Te hace ilimitada. Allí está el secreto. Existís para glorificar a tu Creador. Y vivir glorificando a tu Creador no es una vida amarga, mediocre, triste. Pero tengo que dejar tantas cosas. Bueno, comparar lo que tenés que dejar con lo que estás recibiendo. Como decía el pastor Matías esta mañana, deja de mirar al león que hasta las pulgas le molestan. Con todo lo poderoso que es, las pulgas lo pueden hacer bailar. Pero mira a tu Dios, el Dios eterno, soberano. ¿Saben que los hermanos saben más de la cuestión de que el diablo es como el león rugiente? ¿Saben más lo tienen más presente que tener presente que en el trono soberano en las alturas está el Señor? Y que Él dijo, el que venciere se sienta conmigo en mi trono. Mirá lo que dice el Señor, mirá lo que dice. Esto no nos entra en la cabeza. Sin embargo, ¿qué tiene más garantía de que se cumpla? ¿El rugido del diablo o la voluntad del Dios soberano? Hacia ahí nosotros tenemos que enfocar nuestra vida. Tomamos un momento para orar.